Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, es un honor estar acá con tantos amigos. Algo que caracteriza desde siempre al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, esta edición número 35 no es la excepción, es la especial atención que se pone en generar libros, en presentar libros. Esto es algo que nos une, que nos amiga, que nos acompaña, que sé que compartimos con todos quienes forman parte de esta mesa, así como nos une también el cariño y el respeto al gran José Martínez Suárez, que siempre insistía edición a edición del festival, de contraviento y marea, generar nuevos libros, generar presentaciones de libros, presentar revistas, esta idea de que el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, además de las hermosas películas, además de las competencias, además de toda esa todo eso inmaterial que nos une también se vea reflejado en obras bibliográficas, que se vea reflejado en investigaciones, que se vea reflejado en ensayos, que se vea reflejado en cuestiones materiales que nos acompañan, que nos quedan y que todos somos un poco fetichistas, también los cinéfilos. Uno imagina la idea de tener un libro en sus manos y eso nos pone especialmente contentos. En el día de hoy estamos presentando un libro que nos enorgullece que forme parte de esta edición número 35 del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, y este es Plano Detalle, Miradas del Cine Argentino. Una mirada que abarca el desarrollo del cine argentino a través de algunos realizadores fundamentales de nuestro cine, y de esta manera se acerca un poco a la historia, a la estética, a la narrativa, justamente haciendo foco en estas figuras. La cantidad de autores y de amigos, todos ellos que forman parte de este libro, es muy larga. Sí quiero mencionar especialmente a los amigos que hoy forman parte de esta mesa, de esta charla, que aún en esta modalidad sé que va a ser muy cercana, participativa, y esperemos que se arme un poco de lío y de debate como corresponde. Quienes forman parte de la mesa, lo dije, son Fernando Brenner, Lorena Cancela, Alejandra Portela, Susana Markendorf Martínez. Trato de mirarlos mientras los estoy nombrando. Va a moderar la mesa mi querido amigo don Pablo De Vita. Siempre es un gusto hablar con ustedes, siempre es un gusto presentar un libro. Si aparte es un libro como este, uno se pone incluso muchísimo más contento. Les agradecemos muchísimo que acompañen siempre, como lo han hecho, al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En momentos difíciles uno quiere estar más cerca de los amigos. Así que, festival, amigos y un libro. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, abrazarnos, lo haremos en la edición número 36. Muchísimas gracias nuevamente, y Pablo, te dejo acá al mando de esta charla. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu presentación, tus palabras y realmente por la amistad manifiesta en la vida cotidiana durante tantos años, y también en esta presentación y en esta mesa que tenemos el gusto de compartir con tantos amigos desde Argentina y desde el mundo que están participando de la presentación de Plano Detalle, Miradas del Cine Argentino. La verdad es un gusto enorme participar de esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Tal como señalabas, es una edición muy particular por todo lo que vive el mundo alrededor de la pandemia, pero indudablemente en el esfuerzo que ustedes están haciendo para concretar esta edición, queremos acompañarlos, alentarlos y también estar, porque realmente el cine es una fiesta. Siempre en derredor del cine nosotros vivimos momentos inolvidables de nuestras vidas y queremos transmitir también ese amor profundo que tenemos por el séptimo arte a todos quienes siguen esta presentación de este libro. Así que por todo eso, Fernando, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias también por darle lugar a la presentación de este libro, y también muchísimas gracias por el Festival de Cine de Mar del Plata, un festival que hubiésemos tenido muchísimo si no hubiésemos tenido este año esta modalidad, y que consideramos tan necesario como muchas políticas públicas de Estado, porque el festival es una política de Estado que nunca debe interrumpir. Así que realmente muy agradecido por todo esto y por la generosa bienvenida. También en tu nombre quiero agradecer a Cecilia Barronuevo,
a la directora artística del Festival de Mar del Plata por su calidez y también su predisposición para esta presentación, y por supuesto a Michelle Jactoriglia, a Leticia Babioni, a Diana Bersi, a Soledad Lareo, y en ellas también referir a todo el equipo de actividades especiales y la parte técnica y a toda la organización del Festival de Cine Mar del Plata, que realmente nos han dado un mimo y una caricia al alma con la posibilidad de presentar este libro en esta tarde, en este día, en esta noche, aquí en este festival. Así que muy agradecidos. Por otra parte, quiero destacar y quiero darle la bienvenida a 4 de los autores, tal como señalaba Fernando Juan Lima. La lista es muy impactante de autores que están incluidos en este volumen, un volumen que ha sido editado por el colectivo interdisciplinario Arquimé, formado en la Universidad de Buenos Aires, y que también se nutre de otros grandes profesionales del cine argentino que han contribuido desde sus textos como invitados a esta presentación y a este formato de libro, un libro que viene a sufrir un congreso internacional que se iba a realizar y que también, lógicamente, por todo lo que sabemos, tuvo que suspenderse. Quiero referir muy brevemente a los autores que están en este compendio. Estamos hablando de Alejandra Portela, de Rómulo Berruti, decano del periodismo cinematográfico, María del Carmen Vieites, Jorge Medina Herrera, Susana Márquez Martínez, Mónica Satarain, también compiladora de este ejemplar, Alejandro Rivera, Fernando Barea, bueno, quien les habla, Fernando Brenner, Carlos Cupé, Sandro Benedetto y Lorena Cancela. 4 de estos autores están hoy aquí presentes. Y realmente en ellos queremos sintetizar el agradecimiento a todos quienes han contribuido a Plano Detalle, Miradas del Cine Argentino, y también ejemplificar ciertamente una especie de recorrido histórico que hace el libro en estos 4 nombres a partir de estos 4 autores. Tal como señalaba Fernando, uno intentó hacer una compilación a través de nombres fundamentales del cine. Lógicamente, al enumerar la lista, todos sabemos que van a faltar otros nombres. Automáticamente uno va a decir, bueno, ¿por qué no está bien o cual o tal? Y eso habla de una riqueza, y habla de la riqueza del cine argentino, que hace muy difícil hacer recortes. Esperamos que sea un primer recorte de otros recortes que se hagan alrededor de las miradas del cine argentino, ya sea por nosotros o por quien lo haga, pero queremos simplemente sintetizar que este recorte obedece a momentos históricos, cambios epocales, grandes nombres del cine, y fundamentalmente también de una conexión que tienen muy particularmente los autores al momento de realizar estos trabajos. Dicho esto, le vamos a dar la bienvenida a Alejandra Portela, a Susana Márquez Martínez, a Fernando Brenner y a Lorena Cancela, que hoy nos acompañan en esta presentación, y darle la palabra en primer término a Alejandra Portela. Alejandra escribió un texto sobre Manuel Romero, titulado Manuel Romero, el gran patinador, y ella es licenciada en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es docente, decana de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino, especialista en cine argentino, autora de numerosos libros y artículos sobre cine argentino y latinoamericano, entre ellos autora junto a Raúl Manrupi, mi querido Raúl Manrupi, que le mando un gran abrazo, querido amigo, de los 4 tomos de Un diccionario de films argentinos, libro insular realmente en la memoria colectiva. Es integrante de la comisión directiva de la Fundación Cineteca Vida y directora del portal de arte y cultura ledor.com. Dicho esto, le damos la bienvenida a Alejandra y la dejamos en uso de la palabra. Bueno, hola Pablo, hola Fernando, hola a todos los Fernandos que hay en la sala. Gracias por la invitación a esta mesa y gracias por la invitación a este libro. Ya es mi tercer año en el Festival de Mar del Plata presentando libros con la continuidad de homenajes que habíamos hecho bajo la bandera de Martínez Suárez, querido mentor de todos nosotros, ¿no? De casi todos nosotros. Yo escribí sobre Manuel Romero y según la modalidad se nos pidió que leamos una parte del texto. Esta escritura que trabajamos sobre El gran patinador, ¿no? Título sobre el cual charlamos mucho con Pablo, y que tiene que ver con una cita que hace en 100 años de cine argentino Fernando Peña, ¿no? Cuando lo describe a Romero como un director que filmaba como un patinador a una velocidad que de algún modo se transformaba en su propio relato, ¿no?
quiere decir que era un profuso y fecundo director de cine nacional, ¿no? A mí me gustaría leer una parte que es para leer. La verdad que sin querer me encanta esta consigna que lanza Pablo para la mesa, porque es una serie de frases que puse en el texto y que son frases dichas por los personajes de las películas y que seguramente con el tono que le voy a dar, así como un tono medio porteño, quise hacer un recorte, ¿no? de lo que decían estos personajes que diseña Manuel Romero, nacido en 1891 y muerto en 1954, a principios de nuestro cine, ¿no? Uno de los grandes mentores de nuestro cine, y con estas frases armar esto que yo llamé la fraseología, ¿no? De Romero, director de cine. Paso a leer. Gran inventor de argumentos e historias que nutrieron de lenguaje, modismos y verdades irrefutables a sus criaturas, Manuel Romero escribe en los diálogos de sus películas las siguientes frases. Algún día le voy a encajar una patada en la guitarra como que siga con ese disco, le dice Tita Merelo a Severo Fernández. No olvide que la hemos traído al Nahuel Huapi en calidad de criada y no de turista, le dice Paulina Sirgerman a una criada. Recién van por el cuarto cóctel y estas pitucas son las que le pegan fuerte, dice Tito Luciardo a Hugo del Carril. Aunque a una mujer haya tenido 2 o 3 novios, puede ser muy decente. En Isabelita, un grupo de mujeres, entre ellas hablando. Los tipos como vos son la vergüenza de la humanidad, hay que quitarlos del medio, le dice Pedro Maratea a José Gola, obviamente fuera de la ley. Sangre cuando te fuiste, sangre en el Uruguay, sangre al regresar. Me encanta esta frase de Tita Merelo a Roberto Escalada. Estás con la policía, guacha, y cachetada, ¿no? Le pega una cachetada, Escalada a Tita Merelo. El verdadero policía no debería casarse nunca, muchacho, le dice Domingo Zapelli de Juan José Míguez. Ustedes no quieren el club, no quieren mi club, perdón. Enrique Santos dice Polo, en El Hincha, dice, ustedes no quieren ni el club, que es una madre, no, dice Polo. Este arsenal ideológico de una sociedad está ahí, en esa terminante fraseología donde navega el universo diegético de Romero, al punto de presentarse como un continuum, la traición, el amor, el rechazo, las diferencias sociales, la cobardía, el valor de los hombres y el de las mujeres, los valores de la familia, del barrio, de los amigos, el bien y el mal, el poder en sus formas micro o macro, el empleado y el patrón, la policía, el ejército, la armada, los espacios del trabajo y los del ocio, la calle, la avenida y el paisaje, el fútbol, el turf, los caballos. El cine romeriano es argumentativo, descriptivo con sus diálogos sin silencios y abundancia de palabras. Un cine que en muy contadas ocasiones deja librado a la imagen la libertad del sentido. Tal vez en toda esa fraseología, fuera de la ley, su opus más extraña sea esa excepción. Si se sigue la bibliografía de referencia de nuestra Academia Historiográfica, Manuel Romero fue, en primer lugar, el gran arquitecto de la personalidad de Gardel en el cine, cuestión que le significó de un modo lateral su ingreso al Úmito, una empresa fundada en torno al éxito de Los Tres Berretines, y efectivamente una gira teatral por España y el encuentro fortuito con el zorzal criollo resultaron cruciales para su ingreso al cine por la puerta triunfal. Gardel le propone escribir una historia para presentar a la Paramount y nace El argumento de las luces de Buenos Aires, filmada en los famosos estudios Joinville, que la productora norteamericana tenía en París desde 1910. Dirigida por Adel Quimillar, con guión de Francisco Yarzábal, el argumento de Romero y Bayón Herrera, Las luces de Buenos Aires, está protagonizada por Gardel y Sofía Bozán y un grupo de actores que había viajado a Europa junto con ellos, como Gloria Guzmán, Pedro Quartucci. Corre 1931 y faltaba muy poco para el comienzo de la etapa sonora en Argentina. Bueno, este es el fragmento del artículo que yo elegí y me pareció, la verdad que hubiera seguido escribiendo frases de Romero porque son fascinantes, ¿no? Descontextualizar y ponerla por escrito, tomar esas más de 50 películas y elegir frases fue armar como un itinerario sobre esa sociología particular, no solamente del cine argentino, sino de la sociedad argentina, tan llena de prejuicios, tan llena de problemas, ¿no?
y tan llena de arcaicidades, diría yo, ¿no? Sociales, políticas, económicas, culturales, ¿no? Esa fue mi elección de lectura, Pablo. Gracias, Alejandra, realmente genial. Y quería preguntarte en particular, antes de pasar a nuestro próximo panelista, ¿qué significa para vos Manuel Romero y cuál fue la intención que tuviste al realizar este artículo en relación al libro? Mirá, yo conozco a Romero porque, bueno, vos mismo mencionaste el diccionario de cine y a mí estas monografías de directores me permite unir y pensar estos realizadores en términos de totalidad, de estilo, ¿no? Yo hablaba recién de un continuum y me parece que es uno de los tipos más coherentes que tiene el cine nacional, ¿no? Desde la primera película hasta la última película, la última etapa es una etapa que algunos autores llaman decadente, y yo pienso que ahí él mantiene un sello y que quizás se haga un poco viejo, ¿no? En las últimas películas. Hay un estilo muy particular que tiene que ver con lo nacional y lo popular, que, que fue denostado, ¿no? Hacia la década del 40, sobre todo cuando entra a mechar la cuestión de la clase media, ¿no? Así la clase media irrumpe con sus temas hacia los 40, 50, y lo popular, la clase baja en confrontación con la clase alta, temas de los años, yo te diría, de principios del siglo XX, de los 10, de los 20, comienza a quedar a un lado, ¿no? Esa confrontación muy fuerte entre los dos puntos o los dos extremos de la sociedad, lo bajo y lo alto, es interrumpida en términos de conflicto social que Romero plantea de una manera tan clara en todas sus películas, o sea, los pobres están contra los ricos contra los pobres, esto de la criada que hace Paulina Sigerman, es fantástico, ¿no? Cuando aparece el tema de la clase media y los propios directores de clase media dicen, no, el cine argentino tiene que ser un cine que tome la problemática de la clase media, ahí Romero queda por fuera de ese relato, ¿no? A mí me parece lo significativo de Romero es como digo, por algún lado, es esta cosa arqueológica que tiene, ¿no? En una sociedad que en algún momento confrontó en términos de esos extremos, entre lo pobre y lo rico, entre lo bajo y lo alto. Y creo que ahí marcó una cuestión muy clara y muy sencilla, con sus diálogos, como decía, muy profusos, y con estos personajes tan entrañables, ¿no? Y tan determinantes, y tan clásicos, y tan claros, ¿no? Como Discépolo en El hincha, o como José Gola en Fuera de la Ley, ¿no? Es decir, personajes que se definen a sí mismos por su palabra y por su exterioridad, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más para decir sobre Romero, quizás después al final de todo podemos seguir charlando. Gracias, Alejandra. Escuchábamos a Alejandra Portela, autora de Manuel Romero, El Gran Patinador, el trabajo que abre, el libro Plano Detalle, Miradas del Cine Argentino, y en un recorrido que luego nos encuentra con el capítulo de Rómulo Berruti, titulado Luis César Amadori, Entre el Recuerdo y la Historia. Lo sigue María del Carmen Vieites con Daniel Tiner, la película de Las Mujeres Sin Nombre, Jorge Medina Herrera con Luis Zaslavsky, un argentino en la Oficina de Sueños, y llegamos a Susana Markendorf Martínez con Fernando Ayala y el cine, más fuerte que el amor. Susana, a quien le damos la bienvenida, trabajó dos textos, uno referido a Fernando Ayala y otro a Héctor Olivera, nombres paradigmáticos asociados al sello Aries Cinematográfica Argentina, y es por eso que vamos a hacer una presentación conjunta de los dos trabajos a continuación. Susana Markendorf Martínez es licenciada en Ciencias Antropológicas, docente de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Participó en el Programa Internacional de Investigación con Auger sobre Cine Argentino y Literatura. Dictó conferencias en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, en Granada, Cádiz, Salamanca y en Carlos III, en Madrid, España. También en la Universidad de Viena, Austria, en la Universidad de Lisboa, en Portugal, todo sobre cine argentino. Y entre otros publicó
en escenarios postnacionales en el cine latinoamericano, Metacinema, revista de cine e historia, la imagen de los docentes en el cine, los escenarios de la vida, no es nada fácil, y del Grupo de Investigación de Teoría y Estética de Cine Arquinet, es corrector editorial del Plano de Detalle Miradas del Cine Argentino, y le damos la bienvenida en este trabajo conjunto, que está separado en el libro, y va a estar conjunto en esta presentación, sobre Fernando Ayala y Héctor Rivera. Susana, bienvenida. Hola Pablo, hola a todos, muchas gracias por la oportunidad de poder estar en esta presentación, que en realidad es el tercer libro que presentamos en los festivales de cine de Mar del Plata, con quienes hemos siempre desde Arquinet trabajado intensamente. Y bueno, en mi caso particular trabajo dos de los autores que para mí es muy difícil separarlos, porque han tenido una intensa, digamos, trayectoria juntos a partir de lo que fue Aries, y realicé un mix de ambos trabajos, como bien dijo Pablo. Para mí, tanto Fernando Ayala como Héctor Olivera se afianzaron muy jóvenes dentro de lo que es la industria, comenzando desde abajo, en diferentes funciones, y desde mediados de la década de los años 50 comienzan un trabajo en conjunto como Ayer fue primavera, la ópera prima de Fernando Ayala, en la que Olivera fue su jefe de producción, y creo que fue un poco el punto donde se inició una sociedad que perduró durante toda la vida. Esta película fue un drama romántico muy bien recibido por la crítica, y en ella Ayala despliega un relato muy refinado que fue signo de toda su carrera, utilizando recursos como el flashback, que llevó al espectador a armar todo un rompecabezas a partir de puntos de vista distintos. Su segunda película, Los tallos amargos, fue muy bien recibida por la crítica y el público, y obtuvo el premio de cronistas, el Cóndor de Plata, como mejor película en 1957. La fotografía estuvo a cargo de Ricardo Jounis y fue considerada como una de las más logradas dentro de lo que fue la historia del cine argentino. Pese a que la industria cinematográfica prácticamente se paralizó entre los años 55 y 57, Ayala y Olivera deciden embarcarse en la aventura de fundar una nueva productora. Y esto se cristaliza a principios de 1958. Según cuenta Olivera, se les ocurrió ponerle el nombre de un signo del zodíaco y se optó por el signo de Aries, que era su signo, ya que Ayala era de Cáncer, que era un nombre que no era muy afortunado para una productora. Aries se caracterizó siempre y en toda su trayectoria por sacar partido de temas de actualidad, ofrecer películas de gusto popular, que permitían financiar otro tipo de proyectos mucho más complejos, incluso con un alto compromiso político. Y es a partir, digamos, del año 58 que esta dupla comienza una prolífica carrera que se inicia con El Jefe, que fue dirigida por Fernando Ayala, producida por Olivera, que estuvo basada en un cuento de David Viña, que también participó de la escritura del guión. Y desde el estreno la película generó textos y análisis diversos sobre el poder, el liderazgo, la responsabilidad individual. Ha sido una película que ha sido muy trabajada desde su creación, y realmente tuvo un alto impacto. Con posterioridad a ella se inicia un periodo en que la productora va sufriendo altos y bajos, con películas de calidad como Paula Cautiva, que es de 1963, pero que no fueron muy acompañadas por el público, lo que llevó a una gran crisis económica que obligó al desarrollo de una beta mucho más comercial, iniciando el rodaje de Hotel Alojamiento en 1965, que permitió esa recuperación económica de la productora. En 1966, Olivera dirige su primer película, Sexoanálisis, que es una película de corte picaresco. Fue producida por Ayala y tiene un elenco de primerísimas figuras encabezado por Norman Briski.
La película toma un tono de burla y simplifica los conceptos psicoanalíticos. Fue muy controversial por el tema que tomaba, pese a que también fue muy elogiada por la puesta en escena donde participó el artista pop Edgardo Jiménez. También tuvo una secuela, Los Neuróticos, que tuvo numerosos problemas con la censura durante el gobierno militar de Onganía, estrenándose recién en 1971 y luego de muchas idas y venidas, cortes y demás. Los años siguientes los directores se alternaban en dirección y producción. Ayala continuaba filmando comedias costumbristas protagonizadas por Luis Andrini, otras basadas también en obras de Ricardo Talesnik como La Fiaca o La Guita, que tuvieron muy buena recepción de crítica. Y Olivera filma Las venganzas de Beto Sánchez, que debido a su temática y crítica a las grandes instituciones sociales, recién pudo ser estrenada en 1973 después de una larga batalla con la censura. Un año más tarde, en 1974, filma la que podemos decir una de las películas más importantes de Olivera, que fue La Patagonia Rebelde, en donde retoma hechos históricos muy controversiales y silenciados de nuestra historia, que fueron las huelgas patagónicas de principios del siglo XX, y la brutal represión que sufrieron basándose en la obra monumental de Osvaldo Bayer, que también fue guionista junto a ambos directores. La historia de la filmación de la película es muy interesante porque la realizaron en tiempo récord, y una vez que la tuvieron lista debido a los cambios políticos, no recibía la autorización correspondiente para su estreno, porque obviamente se oponía las Fuerzas Armadas. Tuvo que ser el propio presidente Perón quien ordenó su exhibición, por una pelea con el jefe de Estado Mayor del Ejército. La película fue muy bien recibida por el público y la crítica recibió el Oso de Plata en la Berlinale en 1974. Sin embargo, tras la muerte de Perón, fue prohibida, sus actores fueron muy perseguidos por razones políticas, y recién con la llegada del gobierno democrático de 1984, es decir, 10 años después, pudo volver a ser exhibida. En 1975, Olivera dirigió El Muerto, basado en el cuento de Jorge Luis Borges, con un guión en el que participan él, Ayala y Juan Carlos Sonetti, y en 1979 estrena otra de las grandes películas, junto con El Muerto, que fue un hito en el cine nacional debido a la temática tratada con una mezcla de sátira, grotesco, humor negro, que fue La Nona. Y cuyo personaje principal, un anciano insaciable, fue encarnado por el reconocido actor argentino Pepe Soriano. También cuentan que tuvo que Ayala pedir autorización para poderle dar ese protagónico en ese momento a la Junta Militar. Lo consiguieron. Ayala, mientras tanto, se centró en la producción, entre otras, de una serie de películas con un gran éxito de público, protagonizados por dos de los más reconocidos capocómicos argentinos y de la época, que fueron Jorge Porcel y Alberto Olmedo, y además dirigió dos dramas realistas como Los Médicos o Desde el Abismo. A partir de los 80, con esta nueva década, Aries coproduce con Roger Corman una serie de 10 películas de clase B, algunas fueron dirigidas por Olivera, pero por lo general directores y actores norteamericanos y técnicos y actores secundarios argentinos. Y esto también es importante porque fue un elemento que abrió el camino para posteriores producciones extranjeras en el país. Ya también a principios de esta década del 80, ya la dirige Plata Dulce y El Arreglo, que fueron dos películas que retrataron, que es otra de las cosas, de los elementos que dan el sello a Ayala, de algunos males del país, como la corrupción, la especulación, y que tuvieron un gran éxito de crítica y público.
Y Olivera, por su parte, filma No habrá más penas ni olvido, basada en la novela de Osvaldo Soriano, que hace referencia a los enfrentamientos internos del partido peronista en los años 70, previos a la muerte de su líder, con guión del propio Olivera junto a Tito Cosa. Esta película fue reconocida a nivel internacional, con premios en los festivales de Berlín y de Cognac, y a partir de la democracia en Argentina, que retorna en el año 1983, los directores retoman la línea de películas testimoniales basadas en hechos reales que sacudieron a la sociedad. Ayala, con Pasajeros de una pesadilla, en la que, bueno, se cuenta el parricidio de una pareja de reconocidos empresarios, con El año del conejo, en que muestra una vez más los casos de corrupción y engaño en el mundo financiero, y Olivera con La noche de los lápices, basada en los testimonios de un sobreviviente ante lo que fue los juicios a las juntas militares, y que narra la historia de los estudiantes secundarios secuestrados y asesinados en La Plata durante la dictadura. Y es una película que uno de los elementos más fuertes es que es la primera película que muestra un centro clandestino de detención. Y a su vez es una película que impactó tanto que aún hoy es la imagen de los centros clandestinos y de lo que ha sido la dictadura, es la imagen justamente de esta película. Cosa que también ocurre, por ejemplo, con personajes como fue José Font en La Patagonia Rebelde, que también, por ejemplo, en su pueblo, la estatua, digamos, reconociéndolo, que fue uno de los líderes de los obreros santacruceños, es la imagen de Federico Lupi, que fue quien representó el papel. Es decir, tiene esa magia Olivera, que sus personajes terminan, digamos, siendo reconocidos como los íconos de determinadas etapas o determinados elementos. Y el caso, bueno, también filma el caso María Soledad, sobre el asesinato de una adolescente por los hijos del poder en una de las provincias argentinas, y que movilizó a toda una sociedad que reclamaba justicia. Ya en la década del 90, Ayala realiza su última película, Dios los cría, Olivera, Una sombra ya pronto serás, en 1994, basado en el libro de Osvaldo Soriano. Y tras el fallecimiento de Ayala en 1997, Olivera se vuelca a la televisión y recién en 2002 filma su primer que él llama melodrama, cosa que él reconoce que se resistía a hacerlo, que es Antigua vida mía, que lo hacen con producción con España, y en ella es una película que trata un tema de que la sociedad argentina aún no se pronunciaba demasiado públicamente, que era la violencia doméstica hacia la mujer. 2 años después se estrena El Juancito, en la que se recrean los dos primeros gobiernos del general Perón, entre 1946 y 1955, a partir del ascenso y la caída del hermano de Evita, Juan Duarte, un joven de vida disipada que se convirtió en pocos años en el soltero más rico del país. En el año 2010 se estrena el último film de Olivera, El Mural, una coproducción argentino-mexicana que no solo muestra el trabajo del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, junto a algunas de las figuras más importantes de la plástica del siglo XX, Lino Eneas Pilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castañino, y el pintor y escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, con quienes termina formando el Sindicato de Artistas Plásticos, y la elaboración del mural Ejercicio Plástico, realizado en los sótanos de la Casa Quinta de quien fuera uno de los hombres más poderosos e influyentes en las décadas del 30 y 40, el director del diario Crítica, Natalio Botana, y las relaciones, bueno, entre, digamos, estas dos matrimonios, entre Natalio Botana, su esposa, la escritora anarquista Salvadora Medina Onrubia, Siqueiros, su esposa Blanca Luz Brum, algunos otros, digamos, personajes que aparecen, como Pablo Neruda,
digamos, las grandes fiestas, lo que era la Quinta Los Granados de Natalio Botana, que estaba en Don Torcuato. Pero bueno, lamentablemente este film no tuvo el éxito que se esperaba y obligó a dejar de lado el último proyecto de la productora, que era La bandolera inglesa, sobre la vida de Elena Greenfield, obligando a la presentación de la convocatoria de acreedores y el pedido de quiebra en el mes de febrero de 2014. Bueno, básicamente esto era un poco lo que tratan los dos trabajos, traté de hacer una síntesis entre ambos. Muchas gracias, Susana. Acabamos de escuchar un compendio de los dos trabajos presentados en el volumen, dedicado uno a Fernando Ayala y otro a Héctor Olivera. En el índice de plano detalle continúa Mónica Satarain con Leopoldo Torre Nilsson, Las Casas de la Violencia. Mónica Satarain asimismo es co-compiladora de este ejemplar. Luego está Alejandro Olivera con David Pezón, Imágenes de la Vida y Gana. Fernando Barea, desde Rosario, con Leonardo Fabio, El cine de una sola imagen. Vuelve a estar Susana Markendorf, como mencionábamos antes, con el trabajo sobre Héctor Olivera. Luego, quien les habla, Pablo Vista, que es el personaje actúa por El último Dandy porteño. Asimismo, ahí llegamos a otro momento de esta presentación. Detenemos la lectura del índice porque vamos a darle la bienvenida a Fernando, que nos va a introducir a su trabajo dedicado a Adolfo Aristarán, Tiempo de cine o El placer de contar historias. Fernando Brenner es cronista de cine y música, agente de prensa, programador, investigador, fotógrafo, jurado de festivales en Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos, delegado asesor del Chicago Latino Film Festival, integrante de la ACA, cronista de cine, ha escrito y colaborado en más de 110 medios periodísticos nacionales y extranjeros, entre diarios, revistas y sitios web. Es uno de los autores del cine documental etnobiográfico de Jorge Prelorán. Escribió el tomo Adolfo Aristarán de la colección Directores del Cine Argentino del Centro Editor y redactor del catálogo Cine Argentino 2003-2004. Asimismo, colaborador del sitio Escribiendo Cine, y le damos la bienvenida a Fernando Brenner y a también, ¿por qué no?, a Adolfo Aristarán de su mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la primera vez que presento un libro en Mar del Plata, y un poco completa toda mi relación con Mar del Plata, que a lo largo de los años ha variado en distintos rubros, ¿no? No solo como periodista, como cronista de cine, cubriéndolo, sino también he llegado a ser parte de su staff durante algunos años, como editor del diario del festival, como programador de la sección América Latina, también como uno de los coordinadores del mercado del film del Mercosur. He sido jurado, representando a la Asociación de Cronistas Cinematográficos, y bueno, presentar un libro me faltaba, supongo que la próxima vez llevaré alguna película, no sé. Pero bueno, comenzamos. Voy a leer unas partecitas de la parte de lo de Aristarán. Voy a comenzar justamente con el comienzo, que es el primer párrafo del texto, después algo que identifica mucho a Aristarán dicho por él mismo, y después algo que tiene que ver con las mujeres, ¿sí? En relación con las mujeres. Bueno, transcurriendo ya la segunda década del siglo XXI, es importante destacar el hecho de que Adolfo Aristarán lleva realizadas 11 películas de largometraje, pero su mayoría, 9, la filmó durante el siglo pasado, y solamente 2 ha realizado en este. Dicho así, parecería que estamos hablando de alguien que ya colgó la cámara o sufre algún tipo de enfermedad que le impide continuar con su oficio, con su pasión. Ni lo uno ni lo otro. Aristarán no abandonó la cámara, le encanta y le apasiona filmar, y no tiene ningún malestar físico, corporal ni neuronal, más allá de los achaques de la edad. Él acaba de cumplir 77 años, pero sigue estando entre nosotros, por suerte. La última película que filmó se estrenó hace 16 años, Roma. Y muchos, se preguntan, ¿por qué no ha vuelto a filmar uno de los grandes autores y mejores narradores del cine argentino y, por qué no, mundial? Ahora paso a un
unas palabras de Adolfo que tienen que ver justamente con lo que siente él, que puede ser una película, cuando tiene acceso a una película. Para mí no existe el cine por encargo mientras uno consiga ser honesto consigo mismo. Cuando uno acepta una historia ajena es porque le encuentra elementos que la convierten en propia. Si hay algo muy destacable en la filmografía de Aristarain, es su relación con las mujeres. Más allá de prejuicios, en prácticamente todos sus films, los roles femeninos son los que manejan la sagacidad, el coraje y la humanidad. Hay una frase que parecía una marca registrada de Aristarain, una expresión que le trajo más de un comentario en contra, especialmente de las mujeres, fueran o no feministas. El dicho tan mentado era: las mujeres siempre traen problemas. Esa frase se escucha siempre, en principio, dicha por personajes masculinos, desde La parte del león hasta Tiempo de revancha. En Últimos días de la víctima la vuelve a repetir, pero en este caso por una mujer, la dueña de una pensión, papel a cargo de la recordada y querida actriz uruguaya China Zorrilla. Y también en alguno de los episodios de Las aventuras de Pepe Carvalho o en The Stranger, y aquí dicha en inglés. Y ya con Un lugar en el mundo, esa máxima comenzó a desaparecer. Sobre esta tan mentada cuestión me comentó Aristarain: yo sé que esa bendita frase, las mujeres que dicen que soy misógino, pero en realidad siempre la puse per codere. Aunque también es verdad que traen problemas, como los hombres, pero siempre fue una joda. Yo me hice fama de misógino y machista. Lo que pasa que eran historias que se apoyaban más en personajes masculinos, pero si uno se fija, las que siempre bancan son las mujeres. La lucidez en las historias está en ellas. En Luisina Brando y Fernanda Mistral en La parte del león, y por ejemplo en Aide Padilla en Tiempo de revancha. Bueno, acercarme a Aristarain fue básicamente después de leer unas críticas muy elogiosas sobre La discoteca del amor, su tercer largometraje que habían hecho, me acuerdo, en el diario Convicción, Ángel Fareta y Roberto Pajés, que eran los dos críticos de cine puntales que eran sus principales escuderos para el cine de Aristarain. Yo pude ver La parte de León tiempo después de su estreno, vi las dos películas que hizo con Aris, las dos musicales, y después ya, a partir de ahí, ya sí empecé a tener una relación con su trabajo, ir a rodajes, entrevistarlo, y bueno, y conocer su cine, ¿no? Estamos hablando de una persona que se nutrió mucho del cine americano. En su primer película, La parte del león, justamente los títulos finales, en los créditos finales, figura el agradecimiento a una serie de realizadores de la Warner, que no eran todos nada más de origen estadounidense, también había europeos, pero que eran todos los que filmaban ahí, nombres como John Ford, Howard Hawks, William Wyler, mismo Joseph Sternberg. Él tomó eso, al igual que después otros europeos, como Truffaut, que él sentía que eran personas que narraban. Él quería que le narren, que le cuenten algo, y que él crea lo que le están contando. Y a partir de ahí, yo creo que ahí es donde él también tomó su estilo, que es el de saber narrar, saber contar, creer en lo que está sucediendo y además rodearse de, o sea, armar un casting muy bueno, y yo creo que es uno de los mejores, aparte de narradores, de los mejores
directores, de actores que hay en la Argentina. Mismo ha habido casos de películas donde había más de uno y una actor o actriz que uno piensa que son de madera, no terciada precisamente, pero que él ha logrado hacerlos creíbles. No sé cuánto le costó en el rodaje, pero así ha sido. Él insiste en las tomas, las que sean necesarias, ve las películas in situ, él ve las escenas y las tomas in situ, él está contra el video assist, y después elige la que más le convence, ¿no? Un poco ese es su estilo narrativo. ¿Algo más? ¿Querés que comente? Gracias, Fernando. Una certera aproximación a Adolfo Aristarain y una aproximación por partida doble, porque recordamos que Fernando fue autor de el primer trabajo escrito sobre Adolfo Aristarain en ese compilado tan antológico dirigido por Jorge Miguel Couselo, que fue Directores del Cine Argentino, editado por Centro Editor, una colección que fue pionera en el campo de las historias biográficas del cine argentino en nuestro medio. Vamos a continuar entonces con la presentación. Luego de la presencia de Fernando en el libro y haciendo de la mano de Adolfo Aristarain, está también Carlos Cupé con Juan José Campanella, El mismo amor, el mismo cine, quien les habla nuevamente con María Luisa Bember, Una voluntad contra el destino, y celebro en esta ocasión ser uno de las dos voces que están presentes en este Festival de Mar del Plata a partir del homenaje que también se le realiza en el festival a María Luisa Bember. Asimismo está Sandro Benedetto y Mónica Satarain con Lucrecia Martel, Un relato en primer plano, La Niña Santa, y cierra el volumen Lorena Cancela con Lisandro Alonso, El cine del eterno viajero. Lorena, a quien le damos la bienvenida en esta tarde, es licenciada y profesora en Artes de la UBA, es autora de los libros Mirada de Mosca, Adulterios de la Escucha y Estado Transitorio. Realizó 3 cortometrajes, Días de Perla, 2001 noches y Oráculo del Campo, que recorrieron los festivales de Uruguay, de Perú y de Argentina. Ha realizado el video Cualquier similitud con la ficción es mera coincidencia durante la cuarentena. Es protagonista del cortometraje Hasta en las malas de Copás y ha participado como coautora del libro Historia Argentina de Teresa Egerbrat. Ha sido jurado en los festivales de cine de Lima, Quito, Iquique, Valdivia, Punta del Este, entre otros, y ha colaborado con distintos medios gráficos nacionales e internacionales, columnista del programa Plumas, Bikinis y Tango en la FM la 2x4. Su trabajo se centra en Lisandro Alonso, El cine del eterno viajero, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la intro. Muchas gracias, Fernando, Michelle. La verdad que me encanta participar de esta actividad especial. El último libro que presenté en Mar del Plata fue Estado Transitorio, de la mano de un cortometraje de Atom Egoyan, que es uno de mis directores preferidos, que también visitó este hermoso festival. Es un festival al que asisto desde que soy estudiante, asistía como becaria, y realmente he aprendido un montón, no solo viendo películas, sino justamente también, como decía Fernando, participando de estas actividades especiales. Así que nada, estoy muy contenta de poder estar acá. Gracias al Grupo Quiné por la convocatoria. Y bueno, voy a referirme a una partecita de la obra de Lisandro Alonso, que es un director argentino que actualmente se encuentra en un nuevo proyecto que lo va a volver a unir con Viggo Mortensen, que es justamente el protagonista de su último largometraje, que es Jauja. Pero, sin embargo, yo, y siguiendo la propuesta, voy a leer un pedacito que se refiere al film La Libertad. Así que, bueno, comienzo. La ópera prima de Lisandro Alonso, La Libertad, cuenta la historia de un solo hombre, Misael, un hachero que abre la película casi mirando a cámara. Él está comiendo algo que vamos a reconocer cuando la película termine. No queda bien claro si ese plano inicial es también el plano final, pero poco importa la linealidad. El tiempo circular es la medida de un no tiempo. Luego
veremos a Misael inspeccionando los troncos, caminando por la pampa, achando árboles, defecando, comiendo nuevamente. Observaremos con él las raíces de los árboles y las capas de sus cortezas. Escucharemos con él los sonidos de la pampa y todo ese universo a través de un montaje sutil, casi invisible, que hipnotiza y promueve, como decía el chileno Raúl Ruiz, el viaje clandestino. En general, las lecturas que se han hecho de la libertad han visto en Misael la epopeya de un solitario, en la totalidad del film un canto a la libertad. Han afirmado que la película aborda la vida en un espacio libre del flujo de capitales. Otras lecturas han dicho que la película es la vida de un hachero sin más. Pareciera que allí están contenidas dos de las aproximaciones más frecuentes para este tipo de películas de complicada clasificación. Uno, la contenidista, la primera, y la segunda, la que hace prevalecer el costado informacional que todo film eventualmente tiene. Respecto de lo primero, entiendo que es difícil sostener que la película habla de esto o del otro, porque su mismo relato nos invita a construir distintos significados sobre la película, incluso contrapuestos. Es decir, como que tuviera un contenido más bien flotante la película. Por un lado, no hay dudas de que Misael es un solitario, pero que Misael sea un solitario no queda claro si es por elección o porque verdaderamente no le quedó otra. Está claro para mí que Misael no es que está ahí porque está buscando una aventura extrema en medio de la pampa. Esto nos enfrenta al tema de la libertad y del flujo libre de capitales. En un primer momento podríamos decir que Misael está libre, sí, de la polución de la ciudad, de sus crímenes violentos, que aparecen en el fuera de campo a través del sonido in de la radio. Pero al mismo tiempo está prisionero de la tala de árboles, para que esos troncos después se transformen en esos postes que le permiten escuchar estas noticias. Consecuentemente, no hay ni libertad ni libre flujo de capitales. Sí, no hay dudas, Misael está ahí, pero porque ese es su trabajo, porque él probablemente obtiene una irrisoria remuneración. Lisandro Alonso, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, comentó al respecto: hacía casi 2 años que yo estaba trabajando con mi papá y no con el cine, y cuando lo encontré a Misael pensé, ¿por qué no hacer una película con él? Es que en algunos aspectos me identifiqué con él. Trabajaba de hachero y no le gustaba, no se comunicaba con casi nadie y teníamos edades parecidas. Me pareció que todo eso podía pasarle a alguien que estaba en medio de la ciudad o en medio del bosque. También me interesaba comparar una jornada de él con la de, por ejemplo, un pibe que es cadete en Buenos Aires. Bueno, eso es lo que más o menos tenía preparado para compartir de este capítulo que, bueno, que toma toda la filmografía, ¿no?, de Lisandro Alonso. Muchas gracias, Lorena. Brevemente queríamos saber, qué significaba para vos Lisandro Alonso, como le preguntábamos al resto de los autores, y por qué te acercaste a su obra y qué significa para ti. Bueno, obviamente porque me encantan sus películas. Creo que es muy difícil tomar a alguien o decir algo sobre alguien que no te gusta la filmografía. A mí me resultaría difícil. Bueno, por otro lado, porque me llamaba la atención que era una persona que de repente uno se cruzaba en los distintos festivales, en los distintos eventos, y que al mismo tiempo era muy reconocido en los festivales más importantes de Europa. Eso era como interesante en términos de contemporaneidad. Y no sé si respondí lo que me preguntaste. Perfectamente, te agradecemos la lectura del trabajo y tu tiempo, así como agradecemos también a los panelistas que están presentes hoy en este espacio virtual que estamos compartiendo dentro de las actividades especiales del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y vamos a hacer unas pequeñas reflexiones finales. Les pido síntesis y brevedad, pues estamos un poco pasados de tiempo. Básicamente quería brevemente, en primer término, Susana, que nos comentaras
que es Arquiné, que es el sello que edita este ejemplar de Plano de Detalle Miradas del Cine Argentino, así que brevemente te pedimos una concreción y una explicación acerca de Arquiné. Bueno, Arquiné es un colectivo interdisciplinario donde nos encontramos con gente de diferentes, que venimos de diferentes trayectorias. Bueno, en mi caso de la antropología tenemos actrices, historiadores, gente de artes, directores de cine, que digamos que comenzamos a partir del año 2003, 2004 con la edición de algunos libros, y todo este movimiento surgió con un grupo de estudiantes y docentes graduados de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un grupo abierto, es decir, interclaustros, y que comenzó a tener una relación a nivel internacional con otras universidades, logrando abrir, bueno, institucionalizando Arquiné en el año 2010 y abriendo algunas otras sedes, por ejemplo, con la Universidad de Viena y con la Universidad de Granada. Y próximamente seguramente tendremos nuestras sedes en Francia y en México. Nos encargamos de organizar eventos como congresos, simposios, jornadas, la edición de libros académicos, e inclusive cada 2 años realizamos un congreso internacional con sede acá en Buenos Aires, que lamentablemente, bueno, este año debimos suspenderlo por la pandemia de COVID. Sin embargo, estamos queriendo realizar algunas actividades. En estos congresos siempre entregamos premios a la trayectoria, que se han entregado a diferentes personalidades de la cultura, del arte, como han sido Brunner, Graciela Borges, Héctor Olivera, Magdalena Ruiz de Iñazú, y que, bueno, tuvo todo su origen a partir de lo que ha sido la Cátedra de Estética del Cine y Teoría Cinematográfica de la carrera de Artes de Filosofía y Letras de la UBA. Hoy, digamos, constamos con investigadores de universidades europeas, de universidades en Francia, en Portugal, en Alemania, en Austria, en España, en casi todas las universidades, en México, en Colombia, en Chile, en Brasil, es decir, en Estados Unidos. Hemos llegado a armar un colectivo y una red de investigadores de diferentes áreas. Y bueno, la idea es realizar dentro de 2 años el próximo congreso, si la pandemia espero que ya esté resuelta para esa época, y alternativamente simposio sobre temas mucho más puntuales. Y va a estar resuelto y allí estaremos, Susana, así que muchas gracias por esta explicación alrededor de Arquiné. Y vamos a pasar también a hacer algunas reflexiones y algunas preguntas de manera suelta sobre los diferentes trabajos que estamos presentando, nuevamente brevemente de tiempo, y vamos a preguntarle a Alejandra Portela cómo conoció la labor de Manuel Romero. En buena medida también nos explicó ya por qué es tan significativa, desde luego, de su trabajo, pero queríamos también amplificar un poco sus horizontes de un Romero más personal, que es muy particular en la historiografía, porque, digamos, no hay muchas fuentes directas, como sucede con el caso de los otros autores que están presentes hoy aquí y otros autores que están compilados en el libro, otros directores, que sí hay fuentes mucho más directas de acceso, porque, bueno, o están vivos o han tenido un derrotero que uno puede intuir ciertos caminos. Con Manuel Romero pareciera ser un poco clausurado eso en primera instancia, y queríamos preguntarte entonces, Alejandra, cómo es esa aproximación a la vida y obra de Manuel Romero, en tu caso, de una manera más directa. Bueno, mirá, a ver, hay muchos directores y actores y actrices argentinas que hay poca bibliografía. Vos mencionaste recién esa colección fantástica de directores que dirigió Couselo, donde participó Fernando Brenner y otros tantos amigos, ¿no?
Y es una colección fantástica esa, ¿no? Hay un libro de Romero ahí en esa colección, así que ese es como el libro base, ¿no? Eh, que escribió, perdóname a ver que me confundí ahora, Posadas, claro, Abel Posadas, que es es un gran estudioso, ¿no?, del cine argentino. Hay grandes problemas con la historiografía argentina en cuanto a veces a investigar realizadores y películas, pero en los últimos años, Mario Berardi, bueno, Domingo Di Núbila, ¿no?, que es un libro base, el libro de, perdóname, me corrijo, Andrés Insaurralde hizo, no lo hizo Posadas, ya me parecía que pasaba algo ahí. Andrés Insaurralde, fantástico también historiador, Maranguelo, la breve historia del cine argentino, bueno, nuestro diccionario, el libro de Fernando Peña, pero después yo siempre recurro a las películas, que también ahí hay un problema, ¿no? Nosotros cuando hicimos el diccionario con Raúl no teníamos las películas en YouTube, por ejemplo, y teníamos que ir a los VHS o a algunas proyecciones en canales de televisión, en Volver, ¿no? O en algunos canales de cable. Pero digamos, ir a la película, ver la película, el análisis, por eso yo hablaba recién del continuum del estilo de Romero, ¿no? Vos ves desde la primera película, que es Noche de Buenos Aires, hasta la última película, que es Güey Paisano, y te encontrás con un estilo de encuadre, de plano, de construcción de fotográfica, de los códigos, del relato, en Romero, que es realmente el de un trabajador del cine que perteneció primero a una protoindustria argentina y después a una industria argentina, ¿no? Conocer, digamos, la dificultad de estudiar cualquier persona responsable y que haya trabajado en el cine argentino, me parece que nos involucra a todos, ¿no? Obviamente es más fácil trabajar con directores como Aristarain o como Lisandro Alonso, como Lucrecia Martel, que están vivos y vivas y pueden dar su testimonio y podemos charlar con ellos y hoy la producción de contenido de internet nos ayuda mucho, pero el gran problema de la investigación del cine argentino sigue siendo esta que vos muy bien planteaste, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, a qué recurrimos para analizar aquellos directores, realizadores de los que tenemos muy poca noticia o de los que se ha estudiado poco. Yo creo que por eso digo, el texto de Insaurralde del Centro Editor es un texto base, y ver las películas, ¿no? Que no todas están tampoco, ¿no? Pero bueno, ver las películas y hablar con los grandes historiadores. Hablar con Martínez Suárez era un placer siempre, porque él te daba información tremenda. Hablar con Abel Posadas realmente es un placer porque sabe todo, ¿no? Entonces, nosotros que somos una generación un poco más hacia acá, ese vínculo y ese lazo con esos historiadores y con esos responsables, ¿no? Esos protagonistas del cine argentino es ineludible. Excelente, Alejandra, muchas gracias y No, de saludamos nada. el recuerdo en la figura de Andrés Insaurralde, histórico bibliotecario del Museo del Cine, a todo el Museo del Cine, que están fundamentales en la búsqueda de fuentes para la reconstrucción de la memoria del cine argentino. Fernando, queríamos preguntarte en cuanto a tu lectura sobre Adolfo Aristarain, porque bueno, indudablemente se nota mucho diálogo con el realizador, cómo fue ese encuentro o esos encuentros, y también en cuánto supone este trabajo que se presenta en plano detalle de cambio con respecto a tu libro editado en la colección de Centro Editor. Bueno, mira, antes cuando se escucha, ¿se me escucha? Pues yo no me escucho. Sí, sí, muy bien. Ah, bueno. Antes hice referencia a que pude empezar a seguir las películas a partir del año 81, ¿no? Con Tiempo de Revancha. Bueno, ahí fue la primera entrevista. Me acuerdo que fue en La Manzana de las Luces, que estaban rodando. Y después, bueno, otros acercamientos han sido tanto notas en su casa como en otros rodajes, por ejemplo en The Stranger. Me acuerdo que estuvimos en la parte, ¿cómo se llama? De un hospital
donde... Bueno, no, esa no. Mejor no la digo, no. Me acuerdo de una carretera, sí. De The Stranger fue una carretera en las afueras por la autopista pasando la General Paz, el acceso norte. Después también, bueno, tuve la suerte de entrevistarlo en Madrid con Martín H. en el año 96. Yo venía bajando del Festival de San Sebastián, así que pude engancharlo ahí en Madrid. Y también lo pude entrevistar en el año 91 con Un lugar en el mundo, ahí en Merlo y en todas las localidades que se rodaron en San Luis. Eso fue en el año 91. O sea que el acercamiento fue, yo he hecho alrededor de unos 10 entrevistas, le he hecho a lo largo de 25 años, ¿no? La última fue Roma, hace 16. Y bueno, cada entrevista era una película distinta, así que los temas variaban. Y también los temas se repetían, las dos cosas. Y en relación al libro que publicó el Centro Editor de América Latina, que eso fue, creo que en el año 92, 93 creo que lo publicó. Sí, en el 93 comenzó la publicación. Bueno, básicamente hay que decir que después de su última película había sido Un lugar en el mundo. O sea que él después rodó, bueno, hizo un clip de Fito Páez, pero digamos importante, son 4 largometrajes que ahí sí estaban muy conectados con España, porque los 4 creo que tienen rodaje en España, que son La Ley de la Frontera, Martín H., Lugares Comunes y Roma. Entonces, bueno, ya por lo pronto esos 4 largometrajes no figuraron de ninguna manera en el otro libro. Eso ya pauta la cuestión. Y el hecho de que yo originalmente tenía una especie de reportaje de pregunta y respuesta original que quería hacer, y el planteo de Couselo quería que fuera más de estilo indirecto, por decirlo así, ¿no? Periodístico de estilo indirecto. Entonces no hay un ping-pong, no hay preguntas y respuestas, y es más que nada centrarse además en cada film, en todo su origen, todos sus periodos españoles. Él tuvo uno primero donde fue los años 60, que fue asistente de director y ayudante de director de muchos importantes realizadores. Se hizo amigo de Mario Camus, aparte de asistirlo en varios films. Así que no, el encare ha sido muy, muy, muy diferente uno con el de ahora, ¿no? Y además el de ahora está, por decirlo así, actualizado. Gracias, Fernando. Muy esclarecedora la reflexión. Susana, queríamos saber, es difícil a veces preguntarte, Susana, pedir brevedad porque realmente tenés una productora encima que es área cinematográfica y 2 nombres que son capitales como Fernando Ayala y Héctor Olivera. Y en ese sentido, preguntarte si tenías al momento de hacer el trabajo que uno quedara más importante que el otro, o en ese caso, ahí viene la pregunta maldita, saber si en tu opinión hay uno que sea más importante que el otro. Mira, yo no sé si podemos hablar de uno más importante que el otro. Para mí es muy difícil separar la carrera de ambos. Bueno, yo tengo una debilidad muy, muy especial por Héctor Olivera, lo confieso. De hecho, estoy trabajando mi tema de doctorado sobre su filmografía para la Universidad de Granada. Y realmente creo que son dos directores que no se ha medido a lo mejor todavía su dimensión dentro de lo que ha sido el cine nacional. Si bien son 2 directores de tipo clásico, tienen los 2 un estilo muy fuerte, el estilo de Ayala en toda la cuestión de la parte de sensibilidad, el detalle. Olivera y los temas, yo creo que es muy difícil encontrar un director en temas históricos
o en recreaciones históricas con el talento que tiene Héctor Olivera, en ese sentido es maravilloso. La reconstrucción de época, tanto en el año 74, cuando hizo La Patagonia Rebelde, como en Ay Juancito, como en el mural. Realmente las reconstrucciones de época son absolutamente impresionantes. Ay Juancito tiene una forma de filmar que parece, digamos, hecha en los años 50. Es decir, creo que son dos directores muy talentosos y que a lo mejor todavía no se ha tomado en su justa medida el valor que tienen dentro de lo que ha sido nuestro cine. Por otro lado, inclusive desde la cuestión, en las épocas más duras de nuestro país, como ha sido la dictadura militar, ninguno de ellos ha hecho películas, digamos, de apoyo al régimen. Y por ejemplo, para evadir la censura hicieron o películas costumbristas o películas de tipo de corte musical, como han sido las argentinísimas. Sin embargo, no han hecho películas muy explícitas como otros directores que hacían toda una apología de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad o de las cuestiones más conservadoras de la sociedad. Siempre en ambos han tenido una visión muy crítica a los males argentinos como corrupción y como la corrupción y por otro lado han mantenido siempre una postura ética que para mí ha sido muy importante. Yo a lo mejor por una cuestión de edad tengo más visionado y más trabajado a Héctor Olivera que a Fernando Ayala, del cual este año se han cumplido los 100 años de su nacimiento, pero creo que ambos tienen obras muy, muy importantes, con estilos muy definidos y que tampoco, como en el caso de los directores anteriores, es decir, los libros que han trabajado estos directores se han quedado en los años 90 sin tomar las últimas películas, los libros, por ejemplo, del Centro Editor, uno, el que trabajó sobre Ayala del año 93, de Rapallo, en el caso del libro que trabaja la dirección de Olivera es del 97, de Landini, y que, bueno, también todas estas últimas películas de ellos tampoco han sido trabajadas, digamos, bueno, en el caso de Ayala sí, en el caso de Olivera no, y que son películas que tienen una riqueza muy importante, básicamente en esta cuestión de testimonio de diferentes épocas y de análisis de diferentes épocas. Muchas gracias, Susana. Y la última pregunta para Lorena es, ¿por qué crees que Lisandro Alonso deslumbra tanto a la crítica europea, considerando que es un director quizás no tan conocido en la Argentina, quizás un poco sí por Viggo Mortensen y House y todo aquello, ¿no? Pero no es uno de los directores convocantes, ¿no? No es un hombre como absolutamente instalado, pero sí lo es en la crítica europea y en los festivales europeos, donde es un niño mimado de cualquier festival que se precie. Entonces, ¿por qué consideras que deslumbra tanto? ¿Y qué elementos crees de la obra de Lisandro Alonso que son interesantes para poder conocerlo mejor y hablar sobre su trabajo? Bueno, creo que las dos respuestas, van juntas y tiene que ver con que lo que llama mucho la atención en toda su filmografía es la exploración del espacio. Cómo se adentra en determinadas geografías y evitando la postal turística, ¿no? Como que todos los personajes de su obra son, no sé, son como una especie de personas que están muy, muy involucradas con ese espacio. Y me parece que esa cuestión inmersiva del espacio, esa exploración es una de las características de su obra y lo que eventualmente o posiblemente les debe llamar la atención a Europa. Me supongo que están rodeados de construcciones y no tanta naturaleza. Gracias, Lorena. Bueno, esto fue la presentación de Plano Detalle, miradas del cine argentino. Esperemos que sigan ahí. Sabemos que el Zoom a veces es complejo, pero queremos agradecerles fundamentalmente esta presentación al 15º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata,
al auspicio de la publicación a la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica, que incluye un prólogo de Carpe Diem para esta edición, y asimismo invitarlos a conocer el libro a través de la página web del festival, y también invitarlos a través de la página web a compartir realmente lo que compartimos todos nosotros, que es la fiesta del cine, esta vez en modo virtual, pero que esperamos abrazar muy pronto en la Ciudad Feliz. Así que, dicho esto, los dejamos en compañía de las actividades del Festival de Mar del Plata. Le agradecemos profundamente a Fernando Brenner, a Susana Márquez Dos Martínez, a Alejandra Portela y Lorena Cancela el haber presentado parte de este plano de detalles, precisamente un recorte de las miradas del cine argentino. Muchas gracias y hasta cualquier momento.